Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes aquí con el gusto de estar con ustedes nuevamente a esta segunda sesión de técnicas y tácticas policiales. Entonces vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy. Y bueno, vamos a continuar con lo que ya habíamos mencionado el día de antier. Bueno, vamos a bueno, has comentado este autor, Sherman, y ahí nos quedamos en esta parte. La investigación basada en evidencias, vamos a ver un poco sobre él, pero vamos a continuar aquí con esta parte. Vamos a ver un poco sobre la actuación, las características de los policías al llevar a cabo sus actividades, qué les caracteriza. Vamos a acabar por ver el uso de la fuerza. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a continuar con esto. Supervivencia en una confrontación. Supervivencia en una confrontación. Antes de salir a la calle, si piensas hoy será el día en que verán la muerte cara a cara. Si este pensamiento les causa temor, cuidado, esta debe ser su señal, su primer señal de peligro. Recuerda que siempre que se enfrenta a una situación que represente cualquier riesgo de lesión a su cuerpo, nuestro organismo sufre una serie de cambios tanto físicos como psicológicos. Uh-huh. Entonces, cuando entramos en superestrés, existe un cambio en nuestra mente y cuerpo. Eso se debe a la producción de hormonas siendo afectados de diferente forma, dependiendo mucho de nuestra constitución física, alimentación, nivel previo de estrés en el trabajo, casa, etc. Aunque la intensidad puede variar, los efectos siempre estarán presentes. No importa si lo que queramos emitir o no, si nos damos cuenta o no. Y aquí les pregunto, cuando salen a sus actividades cotidianas, ¿tienen algún tipo de estrés antes, durante y después? ¿O se enciende o se dan cuenta de este estrés que tienen o no lo tienen? ¿Me quiere comentar? ¿Lo viven? ¿Lo sienten? ¿Nadie? Pues sí, yo creo que no sé si también el tema de saber que nos vamos a enfrentar al tráfico, ir a llegar a tiempo al trabajo, se considera como estrés o se refiere a algún estrés más mayor como la inseguridad, ¿no? No sé. Ajá. Sí, por todo lo que se van por lo que saben que han pasado o lo que pasan constantemente, ¿no? Ujú. ¿Se sienten este estrés? Aquí, profesor, de hecho, lo que platicamos mucho
aquí con mis compañeros es que pues desde que estás uniformado estás haciendo estoy usando el uso de la fuerza y incomoda. De hecho, esa parte es muy normal que un policía uniformado incomoda y llega a ser estresante de pronto porque también tienes que estar eh, muy vigía de lo que esté pasando a tu alrededor, porque al final pues eres el blanco mm, más visible cuando estás informado. Entonces la parte igual cuando vas en la unidad también es mucha gente le encanta no darte el paso, le encanta cerrarte, esa parte de retar a la autoridad como tal. Esto es muy común, hay que llevarse muy relajado, no conduces mucho más estresado que si fueras en tu vehículo civil. Y esa parte es la que tienes que ir manejando con el tiempo. Esto es en el día a día. Y en una intervención ya cuando se trata de algo pues mayor, pues sí hay que hacer al final un cierre, ¿no? En la parte le llaman aquí traumatismo, que no me acuerdo, es el PEP, que se tienen que hacer incluso reuniones de cierre en el momento y posteriores, sobre todo cuando hay algo más fuerte, que sea algún tipo de daño al equipo. No sé, me estoy refiriendo a los elementos que tenemos algún tema de algún lesionado o que se lesionó a alguien, hay que hacer ese tratamiento para poder seguir pues saliendo diario con la misma confianza. Muy bien. Sí, muchas gracias, Antonio. Así es. Y sobre todo que se enfrentan a distintas situaciones. Ya desde el hecho de, como mencionas, se trae el uniforme, ya y sobre todo ahorita de muchas ciudades, que ha habido muchos acontecimientos derivados de un acontecimiento relevante que hubo, ¿no? Al principio, el mes pasado, pues aquí esto pues estresa más, ¿no? Entonces, ese estrés pues tiene, que si bien viene de una amenaza real o ficticia porque pues no sabemos a veces no saben si realmente hay un peligro o no, sin embargo lo anticipan porque tienen que adelantar más de lo que hace el enemigo a quien se van a enfrentar. Si no previeran, pues pondría en riesgo su integridad, ¿no? La integridad de ustedes y de compañeros. Entonces, ese estrés, el adelantarse a acontecimientos, pues hace que ustedes tengan un estrés crónico y ese produce cambios, como vemos aquí, tanto físicos como psicológicos. Porque esos cambios físicos devienen originados de una hormona que se secreta mucho, se produce mucho en estados de estrés, que es el cortisol. El cortisol pues hace que estén en estado de alerta. Pero ese estado de alerta a ustedes les ocasiona pues estar en ese estrés constante. Y derivado de ese estrés constante, ya puede ocasionar daños físicos, como malestares estomacales, falta de no poder dormir, obesidad incluso, ¿no? La obesidad produce el cortisol. Y de ahí, pues diversos cambios físicos. Entonces aquí, como mencionamos, un cambio en nuestra mente y el cuerpo. Está la producción de hormonas, como les decía, es el cortisol, y eso de algún modo u otro afecta. Por eso es importante
que tengan, sobre todo ustedes que están en ese estrés constante, y no es que no quieran, es que lo tienen que hacer, adelantarse, ¿no? Adelantarse, pensar un poco más para que no puedan suceder daños a su integridad. Es muy importante mucho entrenamiento y el deseo de sobrevivir. Cuando se entra en combate, o sea, con lo que realizas, las actividades que realizan, nuestro cuerpo se prepara fisiológicamente segregando hormonas. Estas ayudan a responder sus demandas. Son más de 300 las producidas en el cuerpo humano. Por ejemplo, epinefrina, norepinefrina, cortisol, aldosterona, somatotropa, insulina, glucagón, etc. Es toda una combinación de hormonas, un cóctel químico que al mezclarse en el torrente sanguíneo refuerza y prolonga la acción de superestrés. En algunos casos, los síntomas más notorios afectan nuestras habilidades físicas y mentales. Pues cuando se van a preparar a realizar sus actividades, depende de qué actividades y a qué área específica se dediquen ustedes, pues va a ser más esta producción de distintas hormonas o menos. Por ejemplo, no es lo mismo cumplimentar un orden de aprehensión, por ejemplo, en Sinaloa, en una comunidad alejada, que a lo mejor en la Ciudad de México. No es lo mismo a lo mejor un traslado de un interno, de un reclusorio a un juzgado en la Ciudad de México, que en una parte de Tamaulipas. No es lo mismo, por ejemplo, cuidar ser policía procesal en un centro federal o en un reclusorio que llevar a cabo un cateo, que cumplimentar un cateo. Entonces, como hay un sinfín de actividades, o ser policía, por ejemplo, de vialidad, en una delegación, una alcaldía aquí en la Ciudad de México, que a lo mejor andar en una alcaldía en otro estado donde estás con las cosas más conflictivas. Entonces, pues son distintas actividades que realizan, son tantas y en tantos lugares que esto pues es diferente. Entonces, ¿qué cambios físicos? Por ejemplo, eso estoy mencionando como antecedente por las actividades que vamos a ver ahorita, que realizan. Por ejemplo, en las físicas, la vista se deforma, se dilatan las pupilas y no se enfocar más de 1.5 metros de distancia. La adrenalina, la noradrenalina, son buenas, son hormonas buenas porque nos ayudan a sobrevivir. Si no estuvieran esas sustancias, no se podría sobrevivir, ¿verdad? Porque nos alertan, nos ayudan a prepararnos hacia el peligro. Si no tuviéramos esa dilatación de la vista, bombear sangre a donde más se requiera, y eso es involuntario, ¿no? Lo que sí es voluntario es la capacidad que se tenga de controlar esas emociones, ese estrés. Pero pocos tienen la habilidad de poder controlar su estrés o de controlar sus emociones. A veces se requiere un entrenamiento para controlar emociones. ¿Alguien ha tomado algún curso de control de emociones, de control de estrés o parecido? ¿Alguien ha tomado algo así? ¿Alguien ha tomado algo así?
¿Nadie? Yo, Ok, yo Diego. de primeros auxilios psicológicos. ¿De qué? Primeros auxilios psicológicos, justamente que habla desde la intervención, cómo tenemos que manejarnos durante la misma y posterior que tenemos que hacer. A ver si le mando por aquí el temario de este curso. Ah, sí, sí se puede mandar, por favor. Se lo puede subir aquí, por favor. Ok, bueno. Como ven, algunos pocos tienen este entrenamiento. Ujú. Eso es muy importante por lo que les mencionaba. Con entrenamiento ustedes pueden controlar esas emociones. Si controlan las emociones, pueden controlar su pensamiento. Y si pueden controlar su pensamiento, pueden controlar las acciones. Ajá. Y eso puede hacer que se controle esa producción de hormonas, sobre todo las que vimos ahorita, la cortisol, que sí es difícil, sí es complicado. Ajá. Pero se puede, porque esto en un estrés constante produce alteraciones físicas también, ¿no? Enfermedades, produce esta producción constante de hormonas que, entre comillas, envenenan la sangre. Entonces, cuando no pueden controlar esto, pues se van a producir una diversidad de hormonas de las cuales pues no tienen el control. Ustedes no pueden decidir si producen cortisol o toda esa adrenalina o noradrenalina. Ustedes no pueden controlar esto, ¿verdad? Porque el cuerpo las produce a través de ¿qué? El pensamiento. ¿Por qué del pensamiento? Porque si alguien les dice, oye, te voy a partir la madre ahorita, pues empieza, ustedes al escuchar eso, ¿qué pasa con el organismo? Automáticamente empieza a producir esas hormonas. Pero esas hormonas son las que van a salvar, ¿no? Van a ponerlo más en alerta, los van a poner más en atención y por eso les digo que ayuda a salvar. Son buenas, por eso son buenas esas hormonas. Pero ya en una producción constante de estas hormonas por su trabajo que tienen, eso produce ahora alteraciones físicas. Entonces lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Alteraciones físicas. La vista se deforma, se dilatan las pupilas y no se puede enfocar menos de esta distancia. Se deterioran las habilidades motoras finas y complejas, por ejemplo, el síntoma de manos de elefante, no puede encender un cerillo o sacar un cigarro de una cajetilla. Se pierde la coordinación mano-visión, hay necesidades fisiológicas incontrolables, aumento de la frecuencia cardíaca y pulmonar, impedimento verbal, llanto incontrolable, dolor de estómago, temblores, mareos, en el oído, pérdida de la percepción auditiva. Eso es lo que va ocasionando. Mentales. Se pierde la capacidad para recordar la secuencia de los sucesos. El cerebro tarda más en tomar decisiones. Se pierde la percepción de la profundidad. Nace la preocupación de la muerte. Se pierde la percepción de color. Percepción en cámara lenta. La percepción visual cambia. El cerebro no descifra la información que recibe. Visión de túnel. Solo se ve en lo que nos causa peligro inmediato y frente a nosotros y produce confusión. Vean cuántos cambios. Esto, claro, no siempre sucede, pero dependiendo ese nivel de tolerancia a estos eventos. Por ejemplo, una persona que nunca ha estado en un ambiente de juzgados, de ser interrogatorio en un juzgado, se va a poner muy nerviosa. Sin embargo, aquellos que ya han tenido esa experiencia de tener conflictos, de solucionar conflictos, entonces aquí se va teniendo pues menos alteración, depende de la experiencia. Por ejemplo, ustedes a lo mejor en su primer, por ejemplo, enfrentamiento
o encuentro con un grupo delictivo, pues a lo mejor su primera ocasión, pues sí estarán muy nerviosos. Pero ya después de 2, 3, 4, 5, sobre todo si están en lugares donde se dan este tipo de encuentros, pues a lo mejor ya no les altera tanto, ¿no? Entonces ahí es donde ese nivel de tolerancia va disminuyendo o va aumentando. Es como los medicamentos. Al principio, por ejemplo, las aspirinas pues hacían mayor efecto. Poco a poco pues se va haciendo uno tolerante y ya después pues ya no con poco, ya no se requiere una dosis mayor. Así es esta parte. Bueno, ahora vamos a ver algunas tácticas. Ya que tenemos este antecedente, este preámbulo para realizar las tácticas, de tener o no algún control, la tolerancia al estrés constante, entonces vamos a ver ahora las distintas tácticas. Táctica, ya habíamos visto una definición, vamos a continuar viendo esta parte. Es el conjunto de técnicas que nos permiten aplicar la fuerza policial en el punto requerido para alcanzar el objetivo. Esto nos enseñará a sobrevivir, a pensar, a observar, a sentir, a caminar, a escuchar. Además, nos enseñará a alertar todos nuestros sentidos y preparar física y cognitivamente o cognoscitivamente al organismo a fin de responder, reaccionar, actuar y sobrevivir en el servicio policial por situaciones inseguras que se nos presenten. Las tácticas que utiliza el policía preventivo son con el objeto de prevenir situaciones delictivas o peligrosas y aquellas que le ayudarán a hacer frente a situaciones en el servicio que se salen de control y pueden resultar violentas y ocasionar daños o la muerte o a la ciudadanía. Uh-huh. Entonces esto, pues como nos mencionaba, depende la experiencia que se vaya teniendo, pues se va teniendo este mayor control. Uh-huh. Por ejemplo, cuando lo pasaban uno a la escuela a exponer, pues no pensaba en todo, no tenía uno control, ¿verdad? Esto lo veo cuando, por ejemplo, ya después, cuando habla uno en público, pues se va a las primeras ocasiones, pues no se puede ni hablar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes, cuando pasaba la secundaria a exponer, qué tan nervioso se ponía, ¿no? Y a lo mejor después de varias ocasiones, pues ya después ya no sentían tanto nervio, ¿no? Cuando uno a audiencias, las primeras ocasiones, pues sí, vienen muchos nervios y, hijos, y pasa esto y esto. Después se va controlando y después se tiene control de todo el escenario. Ya uno puede visualizar cada quien qué hace, qué está haciendo el defensor, qué está haciendo el asesor, todos, ¿no? Todos, todos se van habituando, nos vamos habituando a las situaciones. Y mientras más nos estemos habituando, mayor vamos a tener ese control. Bueno, por ejemplo, ¿quién se ponía nervioso o se sigue poniendo nervioso en una exposición, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? ¿Quién se ponía nervioso al pasar a exponer? ¿Nadie? Todos controlaban el escenario. Todo, ¿no, profesor? Como usted bien dice, es como que la práctica, ¿no? No tiene la práctica, menos el conocimiento de cómo controlar o cómo exponer. Yo creo que, no sé si esto va muy de la mano el estrés es parte del temor del desconocimiento. Ajá. No se escucha muy bien.
Bueno. Es que voy manejando. Ok, sí, con cuidado. Bueno, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues yo creo que en algún momento pasa esto, ¿no? Pasa esto de que pues, por ejemplo, con sus primeras actividades, al principio, cuando en su trabajo, pues yo creo que había muchos nervios, ¿no? Cuando salían a la calle, pero posteriormente, pues ya algunos que tienen ya mucha experiencia en el trabajo, en realizar esas funciones, pues ya lo van controlando, ¿no? Y así pasa, ¿no? ¿Y a qué voy? Porque todas estas tácticas nos ayudan a qué? A ir controlando el pensar, el observar, el sentir, el caminar, escuchar, ¿no? Se va agudizando, ¿no? Los sentidos. Al agudizar los sentidos, realizando estas tácticas policiales, pues se van haciendo cada vez más, se van controlando más, ¿no? Mm, y así pasa siempre, ¿no? Entonces, un segundito. Entonces, cuando realizamos estas actividades, pues se va uno haciendo más experto, ¿no? Bueno, continuamos. Dentro de las tácticas generales que se emplean en la función policial cotidiana, podemos mencionar. Aquí vamos a ir, algunas, claro, cada una de ustedes, sus actividades van a variar, ¿verdad? Porque son tantas las funciones, tanto de policías como del ejército, de Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, en fin, hay diversas, y dentro de cada una de estas instituciones hay áreas específicas, desde grupos especiales hasta actividades cotidianas. Entonces, esto pues va a ir, no es igual, ¿verdad? Va a variar, depende de esas funciones. Aquí son conceptos que vamos a ver un tanto generales, eh, y no necesariamente aplican a todas las áreas. Venir aplicando algunas de estas. Bueno, por ejemplo, tácticas de patrulla y a pie, tácticas en las operaciones de patrullas, tácticas en el manejo de ciudadanos infractores y delincuentes. Y en cada una de esas, pues va a haber distintas tácticas, ¿no? Les digo, no es lo mismo de estar en patrulla que a pie o en grupo especial, etcétera. Son tácticas propias de las operaciones de acciones policiales especiales. Por ejemplo, y aquí son tácticas en el uso de armas especiales, tácticas en la negociación de conflictos y secuestros, tácticas en la protección de funcionarios, tácticas antibombas, tácticas para el apoyo a desastres naturales, tácticas antimotines. Entonces, como mencionaba, cada una de estas tácticas
Cada una de esas actividades va a tener un distinto utilización de tácticas y que son diferentes a otras. No es lo mismo andar en por ejemplo, una patrulla que en un grupo de conflicto más, por ejemplo, de lucha contra grupos delictivos. En cada una de estas, protección a funcionarios. Por ejemplo, en tácticas antibombas, ¿no? ¿Qué tácticas se utilizan? Por ejemplo, en grupos antibombas. En el ejército hay grupos antibombas, en la Guardia Nacional también. Algunas policías estatales también tienen grupos antibombas, ¿m? Que tienen capacitación más especializada, o grupos antisecuestros también, ¿no? Perdón, grupos sí, antisecuestros o grupos antiterroristas. Por ejemplo, en algunas instituciones se llevan a cabo simulacros de terrorismo. Por ejemplo, yo estaba en la unidad de terrorismo de la PGR y llevamos a cabo a veces simulacros de actos terroristas en aeropuertos del interior del país. Entonces aquí se requiere toda una infraestructura, toda una táctica más compleja. Por ejemplo, en una ocasión en Sonora llegó el avión, o sea, venía el avión real, vino un avión, llegó un avión al aeropuerto, se hizo toda la táctica de evacuar el aeropuerto, llegaron hasta ¿cómo se llama esto? Grupos especiales del ejército, francotiradores, y llegó en ese momento, estaba la Policía Federal, llegó grupos especiales y se hizo toda la táctica para un caso de terrorista, de un grupo terrorista. Pero también hay, por ejemplo, para cuando hay algún robo de un artefacto nuclear o radiactivo, químico. Entonces no es lo mismo tener la preparación en el caso de cómo manejar un artefacto radiactivo, un artefacto químico o bioquímico. Cada uno pues requiere tener conocimiento para saber cómo se va a manejar. Por ejemplo, ha habido casos que se roban fuentes radiactivas. Entonces hay que tener el conocimiento de cómo manejar estas fuentes radiactivas. Pues no pueden llegar así como Juan por su casa, ¿verdad? Tiene que llegar ahí un grupo especializado. Me tocó mucho muchos los casos de coches bomba allá en el norte del país. Y pues no solamente es llegar y bueno, vamos a revisar el coche, no. Hay que llegar, por ejemplo, con inhibidores, porque hemos visto los señuelos, ¿no? La clase anterior vimos los señuelos que también se utilizan por los grupos delictivos. Por ejemplo, en Hidalgo, metían un policía, lo mataban y lo metían en un coche. Y así sucede en varios estados. Después del coche, pues, ¿qué llega la policía? ¿Llega a qué? A observar, llega a ver qué hace todo esto. Sin embargo, muchas ocasiones son señuelos para que cuando llegue la policía suceda otra explosión. Entonces, imagínense, llega la policía, sí, vamos a ver qué pasó aquí, y pum, vuelan otro artefacto que está dentro del vehículo. Nada más es un señuelo el que ponen ahí, ¿verdad? Un policía que matan, un ciudadano, lo matan, o cualquier persona la matan, la meten ahí, y llega la policía. Entonces, también ¿qué tácticas hay que utilizar? Pues inhibidores de señal para que cuando llegue la policía, pues no puedan activar un celular. Porque si no, pues la policía pues está en riesgo. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos fue un curso de explosivos en Estados Unidos y cuando hay esos eventos mandan un robot. Mandan el robot, manipula el robot las puertas, las abre. El robot abre las puertas, manipula y si hay un artefacto que pareciera explosivo, llevan un artefacto que en el robot
para disparar agua a presión por si puede haber un artefacto adentro que pueda explotar. Entonces ya lo inhabilitan, este artefacto, y ya puede acercarse la policía. Dirán, a lo mejor, pues es bueno, tienen recursos allá y todo esto, ¿verdad? Aquí a lo mejor, pues, a lo mejor no tienen todos robots, ¿verdad? A lo mejor se tendrá la Guardia Nacional o el Ejército, pero las policías estatales no tienen robots, ¿verdad? O sea, sí, a lo mejor tendrán grupos especiales de capacitación en explosivos, pero no tienen robots. No sé si alguien conoce un grupo de antibombas, por ejemplo, o pertenece o conoce, ¿no? O sabe que en su institución hay. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, perdón, yo conocí a los que estaban anteriormente con los de la PF, Sí, el escuadrón antibombas, porque, bueno, esa es la parte en la que nosotros nos dedicamos, de hecho. O sea, yo doy las capacitaciones para el uso, manejo y mantenimiento de las máquinas detectoras de explosivos, de los ETDs, las máquinas Itemizer. ajá, Y nosotros tomamos cursos por medio de la Agencia Federal de Aviación Civil. Como soy instructor APSEC, damos los cursos de todo lo que son explosivos, todo eso. sí. Y en México me tocó dos cursos con ellos, cuando estaban ellos. Y también me tocó pues, estar con ellos en exhibiciones que hacían, pues, precisamente de desactivación de explosivos. Ok, perfecto. Pero ahorita, ¿estás en alguna corporación? No, nosotros somos una empresa privada, pero Ah, damos servicio a aerolíneas. ah, Entonces, como damos servicio a aerolíneas, nosotros tenemos que capacitarnos en todo lo que es detección de explosivos, porque nosotros lo que hacemos en los aviones, la empresa, es buscar precisamente eso, los explosivos en los aviones, en todo lo que son los aviones. Entonces, eh, nosotros tenemos que estar tomando cursos cada determinado tiempo. Y también me ha tocado estar hace un mes y medio estuve en Dallas precisamente dando un curso de eso, del uso de las máquinas de explosivos y de explosivos. ándale, ándale, sí, perfecto. Ah, pues sí, nosotros nos dio capacitación ATF. Seguramente ustedes también las conocen, ¿no? Sí, 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 sí. La TF, Ajá. la TF, el ICE, todos ellos, sí. Sí, ándale, sí, me dieron un curso de explosivos ahí en Estados Unidos. Sí, Como una, a ¿vale? nosotros nos toca que nos los dé TSA, que es la Transportation Security Administration, que es la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos. Ellos son Ajá, los que nos dan a nosotros los cursos. Antes lo hacía mucho, cuando son corporaciones, por ejemplo, policíacas y todo eso, es ATF, y cuando exacto, son aerolíneas, todo esto, lo hace la TSA. exacto. Sí, exactamente. Aquí pues participaba mucho esto, eh, porque la agencia de aeronáutica civil, ¿no? Es en México, algo así. Y ahorita cambió, antes era DGAC, que era la Dirección General General. de Aeronáutica Civil, ahora es AFAC, que es la Agencia Federal de Aviación Civil. Le cambió el nombre, AMLO le cambió. Ajá, ajá, sí, apenas, ¿no? Bueno, tiene poco. Sí, tiene pues, Y sí, en los relativamente como últimos 4 años. sexenios. Sí, Ajá. sí, sí. Y pues, pues ahora que contábamos de que, pues no todas las instituciones tienen algún grupo especial, ¿verdad? De antibombas, por ejemplo. Sí, no, por A ejemplo, veces, policía municipal o algo así. Creo que la policía estatal, solo algunas algunas, estatales tienen esa área, pero no todos. O sea, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los municipales, que son normalmente los primeros respondientes, en este caso, pues sí, yo no sé porque yo no soy una corporación policíaca, pero no sé si tengan el conocimiento, por ejemplo, que no pueden acercarse más de 20 metros con un radio, con un teléfono, porque si no se puede activar. No sé si lo sepan, lo manejen o algo por el estilo, pero si no,
pues lógicamente, pues ese es un problema que pudieran activar alguno de estos explosivos. Digo, no porque quisieran, sino por Sí, desconocimiento, ¿no? En este caso. exacto. Sí, porque además alguien nos esté viendo, ¿no? Desde lejos, Sí, el momento porque que puede ser se... a control remoto, puede ser Sí, a control remoto. Ahorita ya en el mercado negro encuentras lo que es el C4, lo encuentras ya con los activadores a control remoto, pues, ya hechos como ya armados, listos nada más para utilizarse. Con frecuencias VHF o UHF, lo sí, puedes activar. Nada más es cosa de pegarlo en algún lugar con carro o lo que sea, y lo puedes activar de esa manera. Que el control. ecuaciones hay 3,5 millones para poder hacer un explosivo, ¿no? Estamos hablando desde un altímetro, voltímetro, Sí, termómetro, o sea, miles de cosas que se pueden utilizar, un reloj, incluso Casio, exacto. con el arma, un mensaje de texto en un teléfono, o sea, hay muchísimas Sí, maneras de usar. sí, exacto. Se pueden hacer explosivos con cosas de la casa. Por ejemplo, un Sí, temporizador de lavadora, ¿no? sí, o del teléfono, del mismo celular, pones el temporizador del mismo celular o un cronómetro de los relojitos estos de Casio Sí, y lo puedes hacer. Hay sí, muchísimas cosas que puedes utilizar, puedes hacer un explosivo binario, te mm, metes a YouTube y ahí lo investigas, sí, dos sustancias que por separado no son dañinas, este, pero al exacto. juntarse se vuelven un explosivo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, veíamos que el abono para plantas puede ANFO. servir también, el ANFO para hacer El ANFO. ANFO. Ujú, sí, de hecho hay un caso en Oklahoma, el caso así se llama, Ah, el sí, caso sí. de Oklahoma City, que Ajá. fue afuera de unas oficinas de gobierno, pero estaba El gobierno. una guardería Sí, y se llevó, y rentó la persona un camión de esos de mudanza, de los de Wahoo de Estados Unidos, lo llenó ajá. de ANFO con combustible, que es la combinación que debes de hacer, Sí, y lo hizo con, volar y mató muchos niños y muchos dependientes. Fue después de lo que pasó con Waco, Texas. Él pertenecía a sí, ese grupo de Waco, Texas. exacto. Sí, pues se puede hacer con muchísimas cosas que a lo mejor se tienen en la casa, ¿no? Sí, claro. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por tu comentario, muy, muy enriquecedor, muy bueno. ¿Alguien más quería? Creo que Raúl, lo que único que quería, vi que levantó la mano, ¿ya no? Sí, no, nada más comentar que yo nada más lo he visto de fuera. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México tiene un área y un grupo especial que son los que tienen su cuartel en Tláhuac, los de Fuerza de Tarea, y Ah, ellos se sí, encargan de esos de explosivos y tienen unas instalaciones específicamente para eso. Bueno, nada sí, más las conocí por fuera, no, no. Ajá. sí, exacto, sí están ahí en el canal de Chalco. Una vez me tocó llevar ahí granadas, ahí en ese campamento. Sí, sí, y ahí Este, las detonan en algún momento sí, o las destruyen. exacto, sí, porque si encuentran un artefacto explosivo así en algún lugar, pues ahí lo llevan. Llevan un recipiente especial y lo llevan ahí, y lo detonan, lo destruyen. Eh, Sí, así es, pues muy bien, pues gracias por sus comentarios. Pues así es, esas tácticas pues son propias de cada actividad específica que pueda llegar a haber, ¿verdad? Hay grupos especiales y depende de esto, pues va a cambiar las tácticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, principales factores de la táctica. La misión, el servicio que se está presentando al momento para persuadir a presuntos infractores o delincuentes. Puede ser, por ejemplo, un asalto, un robo, una falta administrativa, etcétera. Para desarrollar ampliamente la misión se debe realizar una buena planeación, ¿verdad? Pues depende, ¿no? Depende igual la complejidad del servicio que se esté presentando. Es distinto, va a cambiar, ¿no? Esta táctica. Una falta administrativa, pues no es tan compleja como ya un caso que se va a atacar, que quiere neutralizar, un asalto, etcétera, ¿verdad? O el terreno. El terreno también es otro factor, por ejemplo, es el medio ambiente o zona geográfica,
que es el lugar o terreno donde se presta el servicio de seguridad, tanto en plazas, calles, eventos, etcétera. Es de gran importancia que el policía preventivo tenga pleno conocimiento del terreno en donde se desarrollará su servicio, ya que esto le permite actuar con mayor confianza. Y aquí, por ejemplo, hay una disciplina, te recordé algo, una disciplina que se llama CPTET. No sé si alguien ha escuchado el CPTET, que es cómo el diseño ambiental puede inhibir la producción de delitos. Ajá, entonces, ese CPTET, bueno, son siglas en inglés. CPTET tiene que ver con cómo está diseñado para llevar a cabo, inhibir la comisión de delitos. Por ejemplo, ¿qué factores creen que ambientales, en el diseño ambiental, son inhibidores de la comisión de delitos? Cuando hablamos del CPTET, hablamos de cómo se previene el delito de acuerdo al diseño ambiental. Entonces, Las luces pueden ser, exactamente, se parte de por eso, de ejemplo, la alumbrado, luz. que hubiera alumbrado público pues en todos lados. Exacto, Si no hay alumbrado, pues lógicamente hay más facilidad o factibilidad para que se esconda a alguien y pueda estar esperando a alguien que pase para asaltarlo, violarla o lo que sea, ¿no? exacto. Sí, eso es el alumbrado. Por eso, digamos que aquí en la Ciudad de México, pues no sé si en otros lados han hecho corredores seguros. Ajá, porque aquí trata de verse que esos corredores, pues decir, por aquí son senderos seguros donde puedes caminar sin, sin, sin tanto riesgo, ¿no? Sí, que incluso pueden poner los botones de pánico, ¿no? En esas Exacto, áreas que también pudiera ser para ayudar. De hecho, hay unos que son en áreas para mujeres, incluso que son color rosa, y otros que son azules, hay otros que son para todo mundo, o sea, que pueden ser botones de pánico para que en teoría las patrullas se pudieran llegar lo más rápido posible cuando oprimes el botón de pánico. exacto. Sí, ajá, exactamente así lo han hecho aquí. Bueno, tal vez en otros lados. Entonces, el alumbrado, en los parques, cómo alumbrarlos también, quitar lugares donde pueda esconderse aquí alguna persona que quiera cometer un delito. En fin, hay muchas cuestiones ambientales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces aquí el terreno, cómo están las calles, los eventos, etcétera. Ya que esto permitirá actuar con mayor confianza. Conocer el terreno, la ubicación, el tipo de servicio, zona perimetral, características sobresalientes, lugares colindantes y vías de comunicación. Evaluar el terreno, las vías de entrada y salida, mantenimiento con un adecuado control con dispositivos de personal capacitado, utilizar el terreno con el máximo conocimiento posible del número y tipo de población que habita la zona. Entonces, esto es muy, muy importante conocer todas esas características. De acuerdo, por ejemplo, cuando no es lo mismo cuidar un evento y depende qué magnitud de evento, ¿no? Por ejemplo, el evento que hubo aquí en el estadio, aquí en la Ciudad de México, el Plaza de la Constitución de Shakira, pues, y como acaba de suceder el evento de la muerte de este líder de Jalisco, pues cómo estaba aquí la situación, ¿no? Ahorita el evento que viene, ¿no? Por ejemplo, el del Mundial de Fútbol, pues también, y aquí no solamente son nacionales, son extranjeros los que van a acudir a estos eventos. Entonces, depende de la relevancia, depende de todo esto, siempre hay que tener todos estos controles y ver una cuestión de la capacitación física, pero también la capacitación en analizar el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el cuerpo?
Es decir, cómo se manifiesta el cuerpo cuando una persona está pensando planear algo ilícito. Por ejemplo, cuando detiene las manos, si inconscientemente está tocándose el arma. Muchas veces los que capacitan en esto dicen, hay que ver la persona que está tocando, porque inconscientemente quiere sentir el arma que está ahí, ¿no? Sentirla que la tiene ahí. Entonces hay que ver las manos, el lenguaje corporal. Muy importante conocer el lenguaje corporal. La mirada, hacia dónde la tiene, ¿no? Una persona que quiere cometer un delito, ¿dónde tiene la mirada? ¿Dónde tiene la mirada? ¿No? Quiere ver su objetivo. Es el lenguaje corporal, incluso las expresiones faciales, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, si está en un partido, en un evento de diversión, pues la cara tendría que ser de alegría, ¿no? De diversión. Pero si la tiene de otra forma, pues algo no encaja ahí. De las manos, me las tiene. Entonces también, independientemente de eso, también algo importante es la capacitación del lenguaje corporal y el lenguaje de las facciones. Hay microfacciones. Por ejemplo, ponen mucho esto en el programa este que se llama Alerta Aeropuerto, ¿no? En el programa de Alerta Aeropuerto, pues pasa mucho de este lenguaje corporal, ¿no? ¿Qué es cómo detectan en el aeropuerto? Perfiladores. Exactamente, se llama eso, perfilación criminal, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, eso se llama también, es una perfilación criminal, saber qué características van delatando, ¿no? ¿Cuáles son estos distintos? Ujú. Entonces, es también tener esa preparación, que deben de tener para su trabajo, ¿no? Como decía, hay que a la vez adelantarse, pero ver cosas que a lo mejor no van a suceder, pero es mejor prevenirlas, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que mencionaba su compañero, también la perfilación criminal. ¿Cuáles son las características de una persona que comete delitos y qué tipo de delitos comete? Sexuales, patrimoniales o de alto impacto. No es lo mismo homicidio que lo que hacen los grupos delictivos. Los matan y además, pues, hacen otras actividades más, ¿no? Como desmembrarlos o los robos, ¿qué es lo que hace? Esa es la perfilación criminal, ¿qué es lo que hace una persona que roba casas? ¿No? ¿Cuál es su modus operandi? Y eso es parte de la perfilación criminal. De un asesino serial, de un violador, ¿qué características tiene? Y así han asegurado, pues han encontrado a muchas personas, ¿no? Bueno, uno era entonces la misión, el terreno, los principales factores de la táctica. La misión, el terreno, el presunto infractor o delincuente. A ver si el viernes da tiempo de ver algo que estoy empezando a armar, que se llama la psicología policial. Y vamos a ver si nos da tiempo ver esta parte. A ver si da tiempo ver psicología policial. Pues misión, el terreno, el presunto infractor o delincuente. Es muy probable que el policía preventivo se enfrente con alguien que pondrá
aprueba toda su capacidad, pericia e inteligencia. Por ello, siempre que sea posible, debe tener la siguiente información. Fuerza y modo de operar. Ayuda que puede recibir en el lugar donde se encuentre. Tipo de armas que utiliza el presunto delincuente. En su caso, datos sobre la víctima. Entonces, esas características son del infractor, ¿no? O el delincuente. Y para eso es la perfilación criminal que mencionamos ahorita. ¿Mm? ¿Hasta qué tipo de arma, ¿no? Que puede ser, en caso de que se pueda conocer? Y la víctima, hay un libro que se llama ¿Cómo elige el delincuente a su víctima? Ajá. ¿Y cómo elige? ¿Qué factores hacen que elige el delincuente a su víctima? Pues hay muchos, ¿verdad? Desde la vulnerabilidad, sobre todo muchas veces utilizan su víctima, ¿quiénes son? A veces mujeres, ¿no? Mujeres indefensas, porque también hay de mujeres a mujeres, ¿no? Pero ¿cómo elige la vulnerabilidad que sea esta víctima? ¿Qué tan vulnerable sea? ¿Qué otros factores? ¿Cómo elige? Déjeme buscarlo, a ver si lo encuentro de una vez. ¿Cómo elige a su víctima? ¿Cómo elige? Creo que se llama ¿Cómo elige el delincuente a su víctima? Ah, ya lo encontré. ¿Cómo elige un delincuente a su víctima? Mira, se lo voy a enviar de una vez. Bueno, y ahorita lo subo. Entonces, ¿cómo elige un delincuente a su víctima? Pues hay muchos factores, ¿verdad? Dependiendo, ahora sí que, como vemos, depende el giro de este delincuente, ¿verdad? Delincuentes sexuales, delincuentes que se roban vehículos, se roban autopartes. Ujú. En fin, vamos a ver un poco esto, la psicología policial, mañana, precisamente. En la ultra clase vamos a ver este uso legítimo de la fuerza y algo sobre esto. Bueno, entonces, los medios que se utilizan también en las tácticas. Los medios. ¿Dónde está el grupo? Allá lo encontré. Ya se los envió al grupo. Dice, ¿cómo elige un delincuente a sus víctimas? Victimización sexual, patrimonial y contra la vida. Bueno, ya está ahí el libro. Tan interesante respecto a este tema. Bueno, en cuanto a los medios, el armamento, vehículos y materiales diversos del que dispone la policía para cumplir con la misión encomendada. Personas
civiles, que son parte de la comunidad, la cual es muy heterogénea, pero es a quien nos debemos para salvaguardar su integridad física y bienes materiales. Personas, ya sean civiles o el elemento equipo policial. Civiles que son parte de la comunidad, la cual es muy heterogénea, pero es a quien nos debemos para salvaguardar su integridad física y bienes materiales. El elemento y equipo policial, es decir, con qué fuerza equipo contamos para el desarrollo de los acontecimientos, tanto en pareja así como los posibles refuerzos. Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos que estamos viendo. Principios generales de la intervención policial. Aquí está viendo conceptos generales, ¿verdad? Para todos, mencionaba, pero sin embargo ya cada una pueden ser estos genéricos, ¿verdad? Ya en cada área específica, pues ya tiene sus propios lineamientos y tácticas. Entonces, principio 1. Antes de cualquier acción, el policía preventivo debe analizar la naturaleza de la intervención con respecto a el momento, el lugar, a la ausencia de riesgo, a la existencia de peligro que puede ir de la simple operación cotidiana a la operación en crisis. Principio 2. Todas las intervenciones del policía preventivo deben apegarse al marco jurídico, por lo que se debe conocer la situación jurídica que corresponde a cada acción. Delito en flagrancia o infracción administrativa, para realizarla de manera correcta. Principio 3. Identificar situaciones de peligro y calcular los riesgos de su intervención. Principio 4. Al momento de iniciar la acción, manifieste claramente cuáles son sus intenciones y sus objetivos y proceda a identificarse. Principio 5. En caso de uso de arma, deberá cuidar la seguridad del entorno. Neutralice inmediatamente toda arma descubierta. 6. Cuando haga uso de su arma, asegúrese de que su línea de tiro no se encuentre ningún compañero o persona ajena a la situación. Nunca practique tiros de intimidación. ¿Por qué no practicar tiros de intimidación? Hay que comentar. ¿Por qué no practicar tiros de intimidación? ¿Sería como tiros al aire, por ejemplo? Sí. Sí, de esto. Muchas veces se vuelve más caótica la situación, ¿no? Ahí ya se vuelve, perdón, ahí ya se vuelve amenazante lo que viene siendo uno como policía, el intervenir con la otra persona y sacar la pistola ya es como salvaguardar su vida, ¿no? Integral de él. ¿Por qué? Porque ya es amenaza directa, o sea, y si no lo hace uno, pues ya cae en el hecho de por homicidio, ¿no? Intento de homicidio hacia el policía, ¿no? Sí, sí, hay otro tema muy importante en relación con esto que mencionas, es si el policía actúa en legítima defensa o en cumplimiento de un deber, ¿no? Yo considero que aquí es cumplimiento de un deber, porque los elementos de esto con la legítima defensa son distintos. Entonces aquí el policía está en cumplimiento de un deber, los elementos son distintos. Entonces, pero sin embargo hay abogados que dicen que no, que es legítima defensa, ¿no? Pero legítima defensa no creo. Ajá. ¿Qué actúa cuando pasa esto, no? Muchas veces se nace, ¿cómo esperar hasta que dispare el enemigo, no? ¿Cómo esperar hasta que dispare, haga un disparo, entonces ya puedo sacar mi arma, ¿no? Pero parece que aquí estamos en cumplimiento de un deber, ¿no? Su deber como policías. Los elementos son distintos de la legítima defensa.
Sí, así como mencionas. Gracias. Entonces, principio 7, evite al máximo transgredir las precauciones elementales de seguridad. No tome riesgos adicionales si no es con completo conocimiento de causa y en respuesta a una imperiosa necesidad. Principio 8. En caso de huida de los presuntos infractores o delincuentes, proceda a un seguimiento discreto a cierta distancia. Comunique por radio la evolución de la situación, número de participantes, señas particulares, de los individuos y de los vehículos involucrados, armamento, dirección tomada y, en su caso, información de rehenes. Pero cuando lo hay, ¿verdad? Entonces, algunos principios generales. Bueno, vamos a ir a regresar aquí a ver. Entregas, técnicas de investigación policial. Vamos a ver este rápidamente. Ese está un poco largo, mejor no. Así creo que lo vimos. Vamos a ver esta plática, esta conferencia.
currently working with hundreds of police leaders all over the world, trying to help them develop better knowledge for better policing that can prevent crime and reduce the amount of human suffering that is caused by crime and injustice everywhere in the world. What I do in large part is to help police leaders read what is already known about what works in policing and what doesn't work. But I also help them do their own research and become what we call pracademics, because they are practitioners and they are academics, so we call them pracademics. And we have a journal for police leaders to publish their research in. It's called the Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. I have been working on and off at Cambridge University for 48 years when I first came there as a student, after I started my career in the New York City Police Department, where I was a crime analyst, working mostly on police corruption, because at the time there was a major investigation of corruption and a major reform of corruption in the New York City Police Department, led by the great legendary police commissioner Patrick B. Murphy, who had attended university before he became a New York City police officer, a remarkable thing in its day. And he also led the campaign when he was head of police in Washington, D.C., in 1968, when the great civil rights protester Martin Luther King was killed, there were riots. And the mayor of Chicago called out nationally on police to shoot the looters, the people who were breaking the windows of the stores and taking the goods out as part of the protest at the murder of Martin Luther King. But Patrick Murphy in Washington said, don't shoot the looters, they're just committing a property crime. We don't kill people for property crimes. And he set the moral leadership for policing in his generation. 3 years later, I meet him in New York City when he's the police commissioner, and he picks me to work in his research and planning unit on the number one problem of the day, which was how to reduce police corruption, but also on community policing and a number of other programs that he initiated. And I went from there to study at Cambridge with Scotland Yard and the British policing model, which I was very taken with, because the British are far more conscious about minimizing the use of force. They, of course, don't even carry guns, and they are able to deal with people who have guns without shooting them. Even men who take a machete and cut somebody's head off, the British police will take him into custody rather than killing him. So with one of the most non-violent police forces in the world, roughly the same size as New York City, where the year I worked there were over 90 people were killed by the New York City Police Department. But Patrick Murphy, the legendary police leader, was able to cut that down eventually to about 10 a year, which is where it's been ever since he launched the initiatives of training and research to understand the police shooting issue and to have the people respect the police because they don't kill so indiscriminately whenever they find it more convenient to kill than to take the time to apprehend people without killing them. And that kind of proportionate policing is really a philosophical or ethical foundation for evidence-based policing. The only reason you care about what works in policing is that you want to prevent harm from happening. And part of that harm could be that the police have to kill people in order to stop them from killing others. But if you can help to manage criminal careers so they don't go down the pathway of carrying guns and shooting people, then the police can be much more effective in diverting people from a life of crime. So a lot of what we do is to study ways of taking first offenders and making that their last offense, rather than expect that they're going to be part of a career of offending. And it is true that the earlier people commit serious crimes, shooting somebody when they're 12 or 13 years old, the more dangerous they will be for the rest of their lives. But at least in England, the United States, most first offenders never have another offense. And so we now have developed this thing called offender assistance policing,
which is aimed at making a first offender a last offender, and we are succeeding in at least reducing the amount of further harm they cause when they commit more crimes. And we do this through this thing called a controlled trial, prosecuting half of them and diverting the other half to a program of rehabilitation, getting them to talk about not committing crime in the future, changing their lives, getting a job, being a better citizen. And this is the approach that is now shown to work through research in Britain, and up to 10 police departments of the 43 in England and Wales are adopting this program as a way to prevent crime. Also adopting other programs such as putting police patrols where the crime is concentrated rather than spreading it out all over the place. We have done many experiments. My colleagues and I, since we did the first experiment in Minneapolis, have had other academics repeat our experiments, always getting good results at concentrating patrols up to 15 minutes in one location, and then going away, coming back unpredictably. And most recently, we've shown that if they don't come for 4 days to a hotspot, the first 4 days, it's not so bad. And then on the 5th day, there's a 400% increase in the amount of harm that the crime is causing in the location. It's a sudden explosion of crime harm after that 4-day period. And now we're developing tools like a digital tracking alarm that will go off if it's been 4 days since a police patrol car has been in this location. And we say, get the police there quickly before the crime starts to get really very serious. And that preventive outlook is what our students and our alumni, our graduates, are talking about when we have an annual meeting in Cambridge in July. First week of July every year now, we meet in Cambridge to discuss the latest knowledge and how to apply that knowledge to have police be more effective and use the minimum force necessary to prevent harm and suffering. In my first year of policing, I met a Spanish-born police chief, Anthony Boza from Galicia, who came to New York when he was 14 and went into policing when he was 21 and rose to become head of the Research and Planning Division in New York, and then went on to Minneapolis in Minnesota, very cold country, where I came to him and said, could we do an experiment in which we arrest some people and we give other people a warning for wife beating, for domestic abuse? And he said, sure, we'll go to the city council. And the city council actually gave us unanimous approval to run the first medical-style controlled clinical trial to see whether it's better to arrest or not to arrest. And in that particular study, it turned out to be better to arrest. And so we said we have to repeat the study to see if we get the same findings. So we go to Milwaukee and we have a police chief who believes in arrest, and he wanted to do the experiment to show that arrest worked. And he went to the city council, and the city council said yes, unanimously. We repeated the experiment, and we got a different result. The result was that actually arrest works for people who have a job, but it doubles the amount of domestic violence for people who don't have a job. And so if you make arrest conditional on employment, you wind up in an ethical dilemma, because in effect, you arrest people if they have a job, and so you punish them for working, and that's not the right thing to do. But if you have neighborhoods where most people are unemployed compared to neighborhoods where most people are unemployed, you can have a neighborhood level policy. In any case, by doing those experiments, we clearly set the precedent for using an experimental approach to test policing that in ways that had not been done anywhere except one experiment in northern England in 1963. But to get into the American system as early as 1981 with the first experiment, and then having them replicated in Britain, we're now up to over 200 randomized controlled trials that have been at least started, if not fully reported yet, by police. So the curve of police experiments is going way up. And what's happening now is that I don't go to police agencies and propose an experiment. What happens is that we have students who come to Cambridge and study, and we say, somebody should do an experiment on this.
And then they come to me and say, for my master's thesis, I'd like to do this experiment. And I say, good, let's design it so it'll be a very good experiment. Some of the experiments work pretty well, others have more challenges, but right here in Denmark, they just finished a very good experiment in deterring organized crime and discouraging the leaders of the organized crime gangs from recruiting new offenders to their gangs because of this knock-knock approach of the police warning the leaders of the co-offending networks that they should stop recruiting and they should stop offending. And it's not a huge effect, but it does reduce crime. It does reduce some of the consequences of what organized crime is doing in Denmark. But what's most important is that the way this experiment happened was this student from Denmark sits in my class in Cambridge. And then a few months later, we have a phone call scheduled. And I say, what would you like to do your thesis on? And he said, I'd like to do this experiment, which is similar to one that was done in Sacramento, California. And I said, okay, can you design this? Can you design that? And we worked it all out. And he took the blueprint, came back to Denmark. He did the experiment with a supervisor, Dr. Barak Ariel, who has done many experiments of his own, body-worn video cameras, as well as tasers and other things. The leader of the experiment was the Danish student who happened to work in the police commissioner's office and had access to authority to make a good experiment. But we're moving now to the era in which most police experiments are being done by academics. And that is the sustainable approach. Just like in medicine, most medical experiments are being led by doctors, not by basic researchers. So I'm very optimistic that we have created a tipping point towards practitioners running their own experiments, designing their own experiments, publishing their own experiments, and changing police practice based on experimental evidence. Well, there's two strategies that you could think of, one of which has been tried a lot. It's top-down. And so since 1996, the University of Cambridge has been educating people who are about to become police chiefs. And it was originally required by law that the police chiefs take a one-year part-time course at Cambridge. That didn't have as much effect as the later course, which was more specifically focused on evidence-based policing with a master's degree project in the second year. And by having police do their own research for their master's thesis before they become police chiefs, gives them much more interest in research, much more appreciation of research. And having done it themselves, they can encourage others to do it with more legitimacy. Don't just do as I say, do as I did. If I did research, then you can do research, and let's study this problem to get the right answer for good policing. So that's working well, but it's slow because there's only so many people who can be sent from the top of police organizations at any given time. If you were to go the other way around and start with every police recruit being taught evidence-based policing for every aspect of policing, what we know, what we don't know, about tear gas, about the way in which to handle a bar fight or a domestic disturbance or a riot. All of these things have research associated with them. And if we're teaching police how to do the fundamentals of police work, we can teach them more than just do what I say, but also here's the facts. Here's the research that shows it's better to do it this way than to do it that way. I think if there was a Brazilian state that would create a police academy in which every police recruit from the first day would be taught the method of science, the method of law alongside the method of science. And the method of law says this is the doctrine. This is what's right, this is what's wrong. All you have to do is memorize that. And it's not going to change unless the legislature changes the law. Over here is science. Science is about a hypothesis, a theory. And you test the theory, and if you get the result that tells you, okay, the test says I should do this, so I'll do this. And then in a different context, you test the theory again,
and you get a different result. It says, no, that doesn't work well in this particular situation. What works for controlling robbery doesn't work for controlling bar fights. So I have to do something different for the bar fights. Let's have a hypothesis, let's test that. Maybe we can reduce people getting killed by knives in bar fights, as opposed to reducing robbery at commercial locations like stores that are open all night. So we have different problems, different solutions, and when we test more than one solution for the same problem, we can compare the two. This much repeat offending if we do this, or this much recurrence of crime at this location if we do this, but there's only this much if we do that. So let's do that because there'll be less crime in the future than if we do this. That's the basic logic. If you learn that on the first day of a police academy, you'll have a totally different view of the world. I hypothesize that we haven't tested it yet because nobody's ever done it. But if it's done, my hypothesis would be that you infuse the scientific method in policing the way you can in a medical school. And even though there's a lot of do this, do that, do it this way, that the law provides, and even police policy would provide. You know, this is how you button your uniform. That's fine, that's doctrine. Science is not doctrine. Science can always change. Science is completely open-minded. Science is everything that you thought was true yesterday may turn out to be wrong today. But the only way you know that is by the same rules of method. So the doctrine is the rule of method of people observing, using careful measurement, using peer review to monitor the practices to make sure that nobody's cheating with the data. If we have good science, then we can have good policing. Without good science, we're lost. Yes, after I started in the New York City Police Department by working on police corruption, I was assigned the task of developing training for the field internal affairs investigators, whose job it was to not only investigate allegations or complaints of police corruption, but also to do covert, undercover surveillance and to use sting methods of offering bribes or offering things that the police could steal and then observing whether they did. For the serious bribes, when the bribe was offered by an actor, somebody working for the police corruption investigators, then the officers were arrested. And in my first 2 years in the New York City Police Department, there was a massive number of police arrested, in the hundreds. And they were prosecuted, they went to prison, they lost their pensions, they lost their careers, they lost their family respectability. So their whole family was shamed by it. And it came at the same time that there was a change in the culture. The New York City people, long used to corruption, decided that they were fed up with it. It was associated with the drug epidemic, lots of heroin. Police were selling heroin, the French Connection. They were stealing heroin from heroin dealers and becoming heroin dealers themselves. People were disgusted with the police. And the mayor and the journalists were in a coalition to reform the way police were doing business. And that combination of the high-level consensus that we have to stop corruption and the technical methods of catching police in the act, not just through the sting method, but also through the spies, the field associates, who were recruited in the police academy with the idea that they would give reports to the police investigators, the corruption investigators, called internal affairs. They would meet in midnight settings in garages and other places where they couldn't be observed. And it would be intelligence. The young recruit would say, I'm suspicious of Rodrigo. He's always got a lot of cash on the first of the month after he talks to this gambler. And he's got a white envelope that goes in his pocket. And so then the internal affairs could follow up and arrange for Rodrigo to get something with marked bills that are on his hands and improve the case to send Rodrigo to prison. That's the way all of that worked technically, but it wouldn't have happened if there hadn't been high-level commitment. Right. So this became my PhD dissertation. It's a book. It's called Scandal and Reform.
controlling police corruption. There was a case study of 4 police departments. All of them had scandals over police corruption. 2 of them succeeded in breaking police corruption, and the other 2 failed. So it's not great evidence, but it's kind of a level 4 design on the Maryland scale, and it has a wonderful history since the book was written. We really haven't had many major scandals about police corruption in the United States. In the early 1970s, organized police corruption was widespread in all the big cities. Since then, you just get an occasional outbreak of 2 or 3 officers at most, not 70. We were arresting up to 70 people at a time who were all engaged in a single corruption conspiracy to support illegal gambling in large parts of New York City. And those days are gone. I don't think they've come back. But it is a good example of a combination of innovation. Again, Patrick Murphy was the leader who put all this together. I studied it, I evaluated it, I concluded he was doing everything right. But he would say, if he were alive, he died some years ago, he would say he could only do it because his mayor supported him. And possibly the first mayor in the history of New York, since Teddy Roosevelt was police commissioner and had some falling out with the other politicians. The first mayor who said to a police commissioner, I want you to clean up police corruption and I really mean it. And it's possible, but I think the number one challenge in any country, first world, second world, developing nations, is that the political leadership be strongly committed to having the problem stop. In 1829, the British government created its first salaried police force for a major city in England. That was London. Sir Robert Peel hired 2,000 people who were well paid and who were told they couldn't drink on duty. And within the first 2 years, he fired over half of them because they kept drinking on duty. But very high standards and very clear mission. The mission of the police, which did not include investigating crime because there was a separate force of detectives called the Bow Street Runners. Not unlike the arrangement in Chile where you have the Carabineros and the investigative police. So in effect, he created the Carabineros, but for a city without guns, with nightsticks, initially not even with uniforms, but they were very tall. Most of the people in London were short from breathing so much smoke. So he hired all the police from the countryside, where they were much taller. So they walk down through these crowds, and everybody sees a tall man coming. They know it's a police officer. So that had a big deterrent effect. Deterrence was what it was all about. Robert Peel said, we don't have any prisons. We've just abolished hanging for most offenses, including stealing bread. We want you to prevent crime. It is the main purpose of the police to have the absence of crime rather than the visible presence of punishment. We don't want punishment because it's costly, it's painful. We want to minimize punishment by minimizing crime. That was the founding principle that was picked up in New York City in 1844. 1844 is when the New York City Police created their department on the model of what was called the London Police, but with much more political control and many other differences. And certainly they lost the idea of prevention in favor of the idea of kind of peacekeeping for bribes. So you can have vice, you can have brothels, prostitution, you can have gambling, you can have all these things that are illegal. And the police will allow them if they're paid extra, but also if things don't get out of hand. So you can't have violence where you're doing all of this. And that was pretty much the American model. It wasn't that we had to change from detection to prevention so much as we just had to go back to the original mission of the police. And the whole model of having a visible presence that deters people because they see that if the police come while they're committing a crime, they can get caught. And they're catching them and inconveniencing them rather than hanging them is really what worked and still does. And so now we have detailed scientific evidence that shows that the police are there for 15 minutes
even in a day, that can last. That deterrent effect won't wear off right away. And to get us to a proactive police who are proactively providing this preventive patrol around the city and proactively trying to discover who is enslaving who is abusing whom in families and domestic abuse, all of the unreported high harm crime that the police can only find out by being proactive. That's not new, it's old, at least in principle. What's new is having computers and other information sources to document where, when, against whom the crime is happening. It was only, from a victim perspective, it was only 3 years ago that the first study of the concentration of harm among a small number of victims was ever calculated. This was the Dorset police, and they found that less than 4% of the victims in 1 year had accounted for 85% of the crime harm, calculated by such things as the Danish Crime Harm Index or the Cambridge Crime Harm Index in England based on sentencing guidelines. So you take the number of days in prison that the crime should get and you make that the value of the crime or the cost of the crime, and then you add it all up, and that's your crime harm index. That's very important for prevention. It's a new way to do it. It's an old idea. And if we go back to our roots, the fundamentals of preventive policing are the way out of this endless pattern of people calling up the police saying somebody's just been shot. The police get there, they either find out who shot him or they didn't, or they don't, and that's it. They're not trying to proactively prevent homicide. And this is the big tipping point that we have to achieve in policing, and that the Danish police are working very hard through their 8-year effort now to move Denmark away from just answering the phone and saying, okay, we'll write that down, and then going on to the next phone call, where in effect the police become a bookkeeping agency. You might as well hire an auditing firm to do that, as opposed to trying to use that information to predict where, when, and against whom bad things will happen. And if you know where, when, and against whom something bad is going to happen, you can take preventive action. If you know that it's going to rain, you wear an umbrella, or you bring an umbrella. If you know it's going to rain, you bring an umbrella. If you know that somebody is about to be re-victimized by their stepfather or their brother or their gang leader, then you take preventive action one way or another to stop that victimization from occurring. Prevention through proactive policing. Bien, pues aquí hay algo interesante, algunas propuestas hacia policías, algunas, incluso hay otros lugares donde se han implementado sus políticas, sus estudios de este catedrático de Cambridge, ¿no? Sí, es de Cambridge, ¿no? Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué aprenden? ¿Qué les llamó la atención de esto? ¿Qué les llamó? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, nada más ahorita lo que me hizo recordar un poco, he leído un poquito acerca de la historia de la cuestión policial, no solo en México, sino en el mundo. Habla de esa, de esa evolución. Ahorita, bueno, estaba recordando por lo que estaba viendo en el video, la cuestión de la evolución de las policías, ¿no? En Francia me parece que en algún tiempo hasta ocuparon delincuentes como policías, ¿no? Porque es parte de la evolución. Y otra de Inglaterra, que la famosa policía esta de Scotland Yard, que obviamente también tuvo que evolucionar, digo, y parte de eso la historia de ¿cómo se llama? Este detective Sherlock Holmes, ¿no? Y obviamente en base a la investigación empezaban de una manera, diríamos, muy burda, y después ya empezaron más un poquito a utilizar la ciencia, ¿no?
como la aparición de el uso de las huellas dactilares y otros elementos de prueba. Y, por ejemplo, de ahí los principios, creo, empezaron con la criminalística, ¿no? Del principio de correspondencia de características, el principio de reconstrucción de hechos y la posibilidad que el delito se haya cometido de tal manera. Digo, bueno, eso es lo que yo un poco he leído de esas cuestiones y cómo fue evolucionando, ¿no? Por ejemplo, en países creo que de un poquito más política más dura como Rusia, era como la cuestión de la tortura, ¿no? Es parte de esa cuestión de la investigación policial y que en México se usó, ¿no? Bueno, creo que también en México ha habido mucha evolución en cuanto a la policía. Dicen que en algún tiempo la policía no era pagada, sino eran voluntarios, ¿no? De las comunidades Ajá, que así es. se hacían policías y luego obviamente fue evolucionando. Y también, bueno, nuestra policía tiene partes muy buenas de la historia y partes muy, digamos, grises, ¿no? Como la DIP en la época de Durazo, ¿no? Sí. Y hay otras épocas muy buenas en que sí ha evolucionado la investigación, bueno, policial. Y ahora con la última, bueno, creo que Marcelo Ebrard un poco impulsó eso cuando fue jefe de gobierno y después ahora últimamente con Harfuch que hizo, bueno, aquí en Ciudad de México les dio un poquito de más atribuciones independiente de algunos beneficios que les otorgó, pero les pudo hacer que la policía preventiva tuviera esas dotes de ya de investigación. Y digo que para mí que eso es bueno y eso desde mucho tiempo atrás debería de ser a nivel nacional, ¿no? Que se tuviera. Y creo que para que haya buenas policías, debe de haber también buenos políticos que implementen políticas mejores, tanto para el mejoramiento de la infraestructura de las ciudades o de los lugares para los policías y también obviamente mejores condiciones para los policías. No estoy hablando solo de salarios, ¿no? Sino el equipamiento y la capacitación que debe haber constante para que se modernice la policía y pueda ser más efectiva en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, Para que tenga más efectividad. Bueno, eso me vino a la mente con lo que estaba yo viendo en el video. claro. Sí, muy bien, pues muy bien. Gracias por tu comentario. Pues sí, hay muchas historias de policías, muchas cuestiones de capacitación, de diversas experiencias de distintas policías de muchas partes del mundo, ¿no? Y aquí pues él tiene una propuesta y a ver si vemos mañana un poco sobre esta policía con evidencia, de investigación con evidencia. Muy bien, bueno, pues por hoy terminamos por hoy y mañana nos vemos igual a la misma hora, de 6 a 8 de la tarde. ¿Sí? Bueno, descansen, pasen bonita tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, igual, gracias.